Segunda epístola de Juan, voy a leer para ustedes todo el texto. El anciano a la señora elegida y sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Mis hermanos, como bien lo saben, pues hemos estado estos últimos domingos haciendo un breve estudio de esta segunda epístola del apóstol Juan. Lo primero que hicimos fue ver precisamente el saludo, como el hermano Bernardo nos ha estado diciendo estos últimos domingos cuando iniciamos el estudio de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Los saludos en los tiempos apostólicos no eran meros saludos como porque sí, sino que tenían también un trasfondo, tenían una intención. Y obviamente, como lo veíamos nosotros en nuestro estudio, Juan tenía la intención de introducir, de decirle a los lectores cuál era su propósito, que era fundamentarlos o más bien alentarlos, exhortarlos a que se mantuviesen en la verdad en la cual ellos ya habían creído. De hecho, precisamente el apóstol Juan habla e identifica a aquellos a quienes le escribe como los hijos a quienes ama en la verdad. Él identifica un destinatario como la señora, y como ya lo hemos visto y lo hemos dicho, claramente esta señora es la iglesia, y a quienes se dirige específicamente es a la membresía o a todos los que conforman esta iglesia, entre ellos también pues sus ministros, aunque para la época en la que se escribe esta epístola, probablemente aún no habían algunos ancianos constituidos en algunas iglesias, como ya luego el apóstol Pablo sí lo ha constituido más adelante. Lo sabemos porque el apóstol Juan aquí no está hablándole a ministros, sino a hermanos, a iglesias como tal. Ahora, Juan inicia esta exhortación, aunque la palabra exhortación, que cuando dice aquí exhortamos, alentamos, aunque esa palabra no aparece aquí en nuestro texto, en toda la epístola, sí podemos decir que el apóstol Juan tiene ese propósito en su epístola, porque precisamente lo que él está haciendo es, en primer lugar, resaltar el hecho o regocijarse el hecho de que ellos estén o anden en la verdad. Además de eso, expresarle su amor y su aprecio por ello. Segundo, porque luego el apóstol Juan, como ya lo veíamos el domingo pasado, además de regocijarse en que ellos anden en la verdad y que vivan en la verdad, también el apóstol Juan se toma un tiempo para recordarles un mandato y hacer un ruego, pero en ese ruego también con esa autoridad apostólica, decirles anden como se nos ha sido mandado. Ahora el apóstol Juan, evidentemente, esto lo hace con el propósito de que ellos se alienten, se esfuercen en seguir en aquello en lo cual les ha dicho que los ama y que andan. ¿Sí? Yo los amo porque están en la verdad, y luego les dice, me regocijo porque están en la verdad. Pero luego les dice, anden en amor. Y resulta que andar en amor es precisamente andar en la verdad, como él ya lo ha dicho.
porque ese es el mandamiento que recibió desde el principio, que se ha oído desde el principio. Luego veíamos el domingo pasado, precisamente, la razón de ese ruego, que tiene que ver con los engañadores, ¿sí? Ese ruego de andar en amor, que ese es precisamente el andar en la verdad de la cual él ha venido hablándoles en la epístola. Es una verdad que tiene que ver con el Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa verdad? Que el Señor Jesucristo es el Hijo del Padre. Ese es el punto crucial del apóstol Juan, tanto en la primera como en la segunda epístola. Y es de lo que él quiere que la iglesia se cuide, de esas herejías que, como lo veíamos, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne y que no confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios en verdad. Ahora bien, entonces hoy continuaremos con esta exhortación del apóstol Juan, continuaremos con esta palabra de Juan, y ahora estaremos hablando acerca de la exhortación de la verdad, como lo anunciamos la semana pasada, el fin de este ruego, y es el de cuidarnos en la verdad. O sea, Juan exhorta a los hermanos a andar en la verdad y a crecer en la verdad de tres formas, como lo habíamos dicho el domingo pasado. Primero, con el regocijo que él expresa. Segundo, con un ruego para que anden en amor o en la verdad. Y el tercero, para que se cuiden en la verdad. Es el tercer ruego. Esto lo encontramos en los versículos 8 al versículo 11. Es un ruego a cuidarnos en la verdad. Del versículo 8 al versículo 11, tenemos ahí continúa el apóstol Juan hablando de ese ruego. Ahora te ruego, si usted pone ahí, ahora te ruego, dice, mirad por vosotros mismos, es como digamos la segunda parte del ruego que él está diciéndoles. Y este es que se cuiden. Esa frase, mirad por vosotros mismos, está indicando un cuidado, estar atentos. Esto primariamente, implica tener en vista algo, ver. Pero además de eso también expresa la idea de observar, discernir, percibir. Esto quiere decir que requiere una frecuente contemplación especial. Entonces, cuando el apóstol Juan dice, mirad, está diciendo en pocas palabras, miren detenidamente, perciban, observen, disciernan entre ustedes mismos o por vosotros mismos. Ahora, la expresión que se utiliza aquí como mirad es la misma que el Señor Jesucristo también utiliza en Mateo capítulo 26, versículo 16. Mateo capítulo 26, versículo 16, leo para ustedes. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. La manera como Juan está diciendo a ellos que se miren es la misma forma como los fariseos y los maestros le dijeron al Señor que él miraba a los hombres. Es la misma manera. La misma expresión implica lo mismo. Mira. O sea, tú observas con detenimiento, tú escudriñas, tú disciernes. Es también la misma expresión que se utiliza en Mateo capítulo 7, versículo 3. Ya voy a explicarle qué queremos decir con esto que estoy explicándoles acá. Miren, Mateo capítulo 7, versículo 3, ahí encontramos la misma expresión mirar o mirar. Y el verbo que se utiliza ahí y es el siguiente, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En estos textos que he citado, la palabra mirar tiene una idea más que simplemente fijar la mirada. De hecho, implica una contemplación especial y un discernimiento. Voy a poner un ejemplo. Cuando el apóstol dice aquí, mirad por vosotros, está diciendo, así como cuando tú miras el pecado del hermano, ¿sí me entiendes? O así como el Señor
no se cuida de nadie porque conocía o discernía los pensamientos. ¿Sí? De esa misma manera es que vamos a mirar, es lo que el apóstol Juan nos dice. Ahora, ¿qué es lo que se ha de mirar? Que el apóstol Juan dice, mirad por vosotros mismos. Cuando el apóstol Juan dice por vosotros mismos, está haciendo referencia a un cuidado entre nosotros. O sea, no es un autoexamen, no es que vamos a mirarnos a nosotros mismos dentro de nosotros mismos, sino que es un examen cada uno a su compañero. Eso es lo que Juan está diciendo. Mirad por vosotros. O sea, voy a mirar hacia afuera, pero al compañero, al hermano, a los que están alrededor. Esto es lo mismo que el apóstol Pablo también nos exhorta en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo utiliza, de hecho, la misma construcción gramatical, solo que acá nos la tradujeron de otra forma. En Hebreos 3, 12, el apóstol Pablo utiliza la misma construcción y nos dice lo siguiente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora mire bien eso. Pablo nos dice acá, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Mientras que Juan nos dice, mirad por vosotros mismos. La idea es la misma en los dos pasajes. El asunto es mirar por otro, velar por otro. La diferencia está en que, por un lado, Pablo sí nos exhorta a mirar que no haya una raíz pecaminosa, mientras que el apóstol Juan nos está mandando a hacerlo desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que el apóstol Juan quiere que nosotros miremos en los hermanos? Bueno, Juan no nos está mandando a examinar o a mirar detenidamente el pecado en el ojo de nuestro hermano, sino que Juan nos está alentando o nos está rogando para que nos cuidemos de no perder el fruto del trabajo. Eso es lo que Juan nos dice ahí, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. O sea, examínense entre ustedes mismos para que no estén perdiendo el fruto de vuestro trabajo. Así como el apóstol Pablo nos exhorta a que nos miremos y nos examinemos para que no haya un corazón duro de incredulidad, Juan aquí nos está exhortando para que nos miremos y examinemos, no sea que alguno pierda el fruto del trabajo. O sea, es una constante exhortación a seguir creciendo en lo que se viene haciendo. Es una vigilancia de que estemos andando en la verdad. Eso es lo que Juan nos está mandando a hacer. A lo que Juan está apuntando es a que sigamos exhortando a los hermanos a recibir el galardón, el premio de permanecer. Eso es lo que Juan nos está mandando a hacer. Y es de esa forma como nosotros nos cuidamos en la verdad. ¿Cómo cuidarnos en la verdad? Bueno, una de las formas de hacerlo es mirar que no estemos dejando de hacer o de trabajar o de seguir haciendo nuestro trabajo en el Señor. Mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted alentó a un hermano a seguir haciendo lo que le corresponde? O a seguir haciendo el fruto de su trabajo, o proseguir el fruto de su trabajo, buscarlo. ¿Cuándo fue la última vez que usted alentó a un hermano a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Como el apóstol Pablo lo decía de sí mismo, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Cuándo fue la última vez que usted alentó a un hermano a perseverar en la doctrina, a mantenerse en obediencia? Eso es lo que nos está exhortando el apóstol Pablo. De esa manera nos cuidamos nosotros en la verdad. Ahora, hermano, perseverar en la doctrina, mantenerse en la obediencia, aunque no es un medio para obtener la salvación, indiscutiblemente trae unos beneficios, un galardón para los que así se conducen.
Negar estos incentivos que Dios nos da para que nos ocupemos en nuestra santificación y nos ocupemos en andar según la verdad, es negar una de las formas como Dios promociona en nosotros un crecimiento espiritual. Y eso es lo que el apóstol Juan está resaltando aquí, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Esto es interesante, hermanos, porque Dios, en su palabra, nos anima a nosotros a crecer en la verdad, estimulándonos con galardón. Y una de las formas como nosotros también nos ayudamos a crecer, de hecho, nos cuidamos en la verdad, es estimulándonos a proseguir tras el galardón del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así como también nosotros nos cuidamos. Dios en su sabiduría no nos ha dejado como individuos haciendo cada quien lo que quiera en nuestra santificación y para procurar la piedad, sino que de acuerdo a su sabiduría nos ha puesto en congregaciones específicas para que nosotros velemos y estemos atentos los unos a los otros para estimularnos a crecer en la verdad. O como lo dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, para estimularnos al amor y a las buenas obras, a mantenernos en la verdad. Ahora, aparte de exhortarnos o de mirar, aparte de exhortarnos a mirar entre nosotros mismos para cuidarnos de que no nos estemos, de que no dejemos de proseguir el galardón, también hay algo, y es a mirar nosotros mismos para que no nos estemos extraviando. A mirar para que no nos estemos extraviando. Versículo 9. Juan hace este llamado de cuidarnos a la verdad de una forma negativa también. Y es advirtiendo de que quien no persevera se extravía y no tiene a Dios. O sea, Juan no solamente está rogando para que nos cuidemos en la verdad, advirtiéndonos de los falsos maestros, sino que también nos anima a perseverar en la verdad, advirtiéndonos del peligro de no seguir creciendo en la verdad. ¿Cuál es ese peligro? El que podemos extraviarnos. Cuando dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Con esta frase el apóstol nos está advirtiendo que extraviarse o no perseverar es sin lugar a dudas no tener a Dios. Ahora, hermanos, esa expresión extraviarse también se puede traducir como caer. Es la misma que se utiliza para hablar de Judas, el Iscariote. En Hechos capítulo 1, versículo 25 se nos dice de Judas de que él cayó de un ministerio y apostolado por su transgresión para irse a su propio lugar. Ahora, la expresión caer es la misma que se utiliza aquí, extravía. Entonces, caer o extraviarse también tiene la connotación de irse a un lado, de no mantenerse. Ahora, por otro lado, la palabra perseverar tiene la connotación de morar o persistir. Y entonces lo que Juan quiere decirnos es que quien se extravía o se hace a un lado en la doctrina, o no se queda o no persiste en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces es aquí donde el llamado se hace más importante para nosotros. La advertencia del apóstol Juan nos insta a cuidarnos en la verdad, velando porque permanezcamos en ella. No solo porque estemos prosiguiendo en el supremo llamamiento y procurando el galardón supremo, sino que también nos mantengamos en la verdad. Es así como realmente vamos a manifestar el amor que tenemos los unos por los otros. En un crecimiento en santificación, en donde vamos a demostrar el verdadero amor, es velando porque la doctrina de Cristo sea admirada, apreciada, guardada y preservada por los hermanos.
¿Cómo nosotros nos cuidamos en amor, en la verdad? Bueno, hermanos, como le hemos dicho, por un lado, promocionándonos a nosotros mismos la vida de piedad y de santidad, alentándonos a proseguir el galardón, y por otro lado, advirtiéndonos los peligros de no permanecer en la verdad. Es por eso que el apóstol termina esta advertencia identificando a los que sí tienen al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo, nótelo bien, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y ahora es interesante, porque Juan identifica la doctrina fundamental en este momento histórico como la doctrina de Cristo. E interesantemente Juan señala que quien tiene esa doctrina correcta tiene al Padre y al Hijo. De aquí cabe mencionar cuál es esa doctrina a la que Juan hace referencia. Esta doctrina tiene que ver con la eternidad del Hijo, la encarnación del Hijo, muerte y resurrección del Hijo y ascensión y segunda venida. Ahora, ese Hijo es el Verbo igual a Dios, eterno con Dios, pero que es el mismo Dios. Aunque Juan no nos está diciendo aquí, el que no tiene la doctrina de la Trinidad, aunque Juan no lo está diciendo en esos términos, es lo que Juan nos está expresando. Quien no tiene una comprensión correcta acerca del Hijo de Dios, de Cristo, no tiene al Padre ni al Hijo. La verdad de la que Juan nos está hablando tiene que ver con una correcta comprensión de Cristo, del Hijo de Dios. Si negamos al Hijo, no hay verdad. Toda la doctrina que se dice, si se niega a la persona del Hijo, es falsa y por lo tanto no tiene ninguna comunión con el Padre. Mis hermanos, negar la deidad de Cristo, su señorío, así como su obra a nuestro favor, pero también su gobierno en todo lo referente a la obra de Cristo es necesario e indispensable para vigilarnos y alentarnos a permanecer en la verdad. Por lo tanto, hermanos, si usted obedece los mandamientos, lo hace por la autoridad como cabeza y señor de la iglesia dada por el Padre. Si usted cree en la salvación por la obra de Cristo y nos consolamos en ello, es por la perfección al ejecutarla en nuestro favor, siendo 100% Dios y 100% hombre. Si usted cree en la intercesión de Cristo Jesús en nuestro lugar, es porque creemos que hay un Padre delante del cual nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. Por lo tanto, creer esta verdad, asimilarla, confesarla y crecer en ella, nos ayuda a crecer en santificación. Tener una correcta comprensión de Cristo es entonces fundamental y necesaria para crecer en nuestro camino al galardón supremo. Y a esto nos exhorta Juan para que nos animemos en amor. Ahora, hermano, meditemos en esto. Cuando usted está animando a los hermanos en la verdad, a procurar crecer en la verdad, ¿cuál es el centro de nuestro ánimo? ¿Cuál es el fundamento para hacerlo? La verdad de nuestro Señor Jesucristo debe ser fundamental para estimularnos al amor, a las buenas obras y a crecer en el conocimiento de Él. Ahora, lo segundo que el apóstol Juan hace nos explica en lo cual debemos cuidarnos, tiene que ver no solamente entre nosotros, sino que Juan también nos ruega que nos cuidemos de los enemigos de la verdad. Versículo número 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. El apóstol Juan, como le hemos dicho, no solo aplica un cuidado sobre los hermanos de la congregación, como una forma de promocionar nuestro crecimiento en la obediencia al Señor, en la verdad, sino que también
para hablar de este cuidado en la verdad, nos dice que tengamos cuidado con los engañadores que intentan entrar con engaños a nuestras iglesias. Mire que el apóstol Juan dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Esto tiene que ver con personas que iban de una iglesia a otra, o que llegaban a una ciudad y se congregaban en nombre de los apóstoles con los hermanos, queriendo perturbar el orden de la iglesia con las doctrinas que no confesaban. Nuevamente, aquí Juan está hablando de lo que no confiesen, y lo expresa con la frase, y no trae esta doctrina. El problema principal de estas personas era lo que callaban respecto a la doctrina de Cristo, lo que no decían. Ahora, hermanos, yo quiero hacer una aclaración aquí. No quiere decir esto que lo que digan erróneamente o abiertamente falso no importe. No, no es eso lo que Juan está diciendo acá. Sino que es allí donde está uno de los problemas con los falsos maestros, en lo que callan. Ahora, para ampliar un poco esta aclaración, voy a citar la primera epístola del apóstol Juan, en donde habla de las cosas que sí dicen y que están mal, y de lo cual debemos cuidarnos. Miren, por ejemplo, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8, Juan dice algunas cosas que se dicen y que son engañosas, y que de eso él las pone al descubierto de inmediato. Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es que hay una cosa que puede decir una persona y usted debe decir, esta persona está diciendo mentiras. ¿Cuál es? No tenemos pecado. Si alguien viene a ustedes diciéndoles que no tiene pecado, evidentemente ese es un mentiroso. Segundo, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, segunda mentira, ¿cuál es? No hemos pecado. Si hay alguien que viene a la iglesia o que va a su casa y se hace pasar como un santo que nunca ha pecado, ¿qué es, hermano? ¿Qué es esa persona? Mentiroso. Juan lo está desenmascarando fácilmente. Es un mentiroso. La verdad no está en él. En el capítulo 2, versículo 4, ¿qué nos dice? Nuevamente, algo que sí dice una persona engañosa. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Nuevamente, hay cosas que sí se dicen, ¿sí vio? ¿Qué es lo que dice acá? Yo conozco a Dios. Pero ¿y cómo vive? No guarda los mandamientos. Bueno, ese es mentiroso. Versículo 9 nos dice, el que dice que está en luz. ¿Ya? Hay una cosa que dice, yo estoy en luz, y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Versículo 22 y 23 del capítulo 2. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay cosas que Juan sí nos ha dicho que los falsos maestros sí dicen y que incluso hasta niegan. ¿Y qué dice Juan? Esos son falsos. Cuídense. Pero ahora en la segunda nos dice sencillamente el que no confiesa. Ahora, ¿qué sucede con esto, hermanos? Es que ya habían falsos maestros. Para la segunda epístola ya habían falsos maestros que estaban yendo de iglesia en iglesia, enseñando, pero también callándose algunas herejías. Callándose algunas herejías. Ahora, lo que queremos decir con esto, hermanos, es que hay cosas que se pueden decir que hacen manifiesto una falsedad que se calla.
Así como también hay cosas que se callan o que no se confiesan y que muestran un engaño o el error de la doctrina. Por ejemplo, el domingo pasado mencionábamos algunas sectas que andan por ahí diciendo que somos hermanos, se hacen llamar cristianos y van a decir cosas bonitas de Jesús, pero sin confesar lo que la Biblia nos dice acerca de Cristo, el Hijo de Dios enviado a morir en nuestro lugar. ¿Sí? Pero resulta que hay otras cosas que se dicen que manifiestan lo que no se confiesa acerca de Cristo y que hacen manifiesto lo que no se cree de Cristo. Por ejemplo, si hay alguien que dice que no tiene pecado, esa persona está siendo mentiroso a Cristo. Y muy probablemente una de las cosas que esa persona crea es que no necesita un mediador. Hay personas que se están presentando con un evangelio en el que dicen que ellos son santos, que no tienen pecado. Usted no necesita escuchar qué cree él de Cristo. Porque si él es bueno, ¿para qué necesita un abogado? Mire, la segunda carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por ahí hay una secta que dice que ya los creyentes no pecan. ¿Qué dice Juan acá? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué nos dice Juan en la primera carta, capítulo 2, versículo 1? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Mire, si ya los creyentes no pecan, entonces ¿para qué necesitamos un abogado? Si hay alguien que dice, o que viene enseñándole de que ya el pecado no existe, porque por ahí también hay otra secta que dice que ya el pecado no existe, y puede decirle muchas cosas bonitas acerca del Señor. Si el pecado ya no existe, entonces ¿para qué necesita a Cristo? Miren, por lo general, todas aquellas personas que tienen una comprensión errónea acerca del Señor Jesucristo son personas que nunca van a permitir que se les señale un pecado. Son personas que nunca van a querer que se les hable acerca de su pecado, por lo general. Nunca se van a ver como lo que la Biblia nos dice que somos, pecadores. Y allí entonces, hermanos, debemos tener cuidado aún con nosotros mismos, porque seríamos presa fácil si no nos consideramos a nosotros mismos como lo que somos. Es muy fácil para una persona que no le gusta reconocer su pecado, que no le gusta que le muestren su pecado, es muy fácil caer presa de una mentira de estas. Por eso que Juan en la primera epístola dice: el que dice que no comete pecado es mentiroso. No le dice automáticamente que es el anticristo, le dice es mentiroso. Y por eso en esta hora acá nos dice: tengan cuidado, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Hermano, no reconocer nuestros pecados muchas veces nos lleva a nosotros a estar más cerca de la herejía que de la verdad. No considerarnos como pecadores nos lleva a estar más cerca de la herejía que de la verdad. No reconocer nuestra naturaleza pecaminosa nos está poniendo más cerca de la mentira que de la verdad. Si cada vez que ustedes llegan a exhortarlo por un pecado, lo justifica, o sencillamente dice que fue que le tocó por X o Y situación, o es que el hermano fulano también tiene que reconocer que, considérese, porque usted necesita a Cristo para que su justicia sea imputada en su lugar, para que Él pueda interceder por usted
ante el Padre. Cuando usted reconoce y confiesa su pecado, usted está reconociendo que necesita de Cristo para su justificación y para su intercesión delante de Dios como su abogado. También están reconociendo que necesita de Cristo Jesús para que lo limpie y le ayude a andar en sus mandamientos. Miren, hay otras personas que niegan la doctrina de la deidad de Cristo porque no guardan sus mandamientos. Por ahí hay muchos que niegan la deidad de Cristo, niegan precisamente todo el Antiguo Testamento y dicen que eso ya no aplica para ellos porque sencillamente, dicen ellos, ya ellos no andan bajo la ley. Porque el nuevo mandamiento es otra cosa para la iglesia. Esas eran dispensaciones en las cuales ya nosotros no estamos atados. Pero es que Cristo también dio mandamientos. Y son los mandamientos del Padre. Por ejemplo, Cristo nos dio un nuevo mandamiento: amar a los hermanos, a la iglesia. Hay personas que niegan la autoridad de Cristo al aborrecer a la iglesia y de esa manera están negando la autoridad de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el mandamiento del apóstol Juan para con estos falsos maestros que quieren llegar a la iglesia? Que quieren llegar a nosotros. Bueno, Juan nos dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no los recibáis en casa, ni les digáis bienvenido. Esto suena algo para muchos hoy día discriminatorio. De hecho, algunos falsos maestros dirían que es que somos sectarios. Ahora, hermanos, quiero aclarar algo. No es que yo no voy a recibir en casa a aquellos que niegan que son pecadores o aquellos que no aman a los hermanos, pero confiesan otras cosas, ¿no? No es precisamente. Pero sí estoy diciendo que aquellos que no confiesan que Jesús es el Hijo del Padre, que vino a morir en nuestro lugar, el Señor nos dice: no los recibas en casa. Muchas de esas personas que no quieren reconocer sus pecados se engañan a sí mismos, porque no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Y entonces quieren venir y hablar con usted, y quieren venir y enseñarle sus herejías. No quieren exponerse al cuidado de la iglesia, sino que quieren sencillamente llegar y envenenar su corazón con falsas enseñanzas acerca del Señor Jesucristo. Una de las formas como actúan los falsos maestros, indiscutiblemente, no es sometiéndose a una iglesia local, sino todo lo contrario. Ir de casa en casa, seduciendo a los que no quieren someterse, tampoco a la iglesia local. Esta mañana hablábamos respecto al deber que tienen los creyentes de unirse a una iglesia local. Bueno, es interesante que Juan aquí dice: no les recibáis en casa. No está hablando aquí de la iglesia, en casas. Mis hermanos, estas personas que niegan que Jesús es el Hijo de Dios, niegan también la necesidad de amarnos y de ser uno, así como Dios es el Padre y el Hijo son uno. Ellos no creen en la comunión que nos es impartida por la persona del Espíritu Santo. Muchos de ellos los ve usted sin congregaciones específicas.
Y por eso el apóstol Juan nos dice, no le recibas en casa. Ahora, ¿cuál es la razón que dice el apóstol Juan de que no le recibamos en casa? La razón es que recibirlos, decirle bienvenido, es participar de sus malas obras. Hermano, ¿cómo así que yo estoy participando de una mala obra de una persona por decirle bienvenido, recibirlo en mi casa? Estás dando tus oídos a escuchar la mentira. El apóstol Juan sencillamente nos dice que quien le dice bienvenido está participando de una mala obra. Tener comunión con quienes niegan la doctrina de Cristo conforme a la Escritura es participar de una mala obra, de un engaño. Así que, hermano, esta es una forma también como nosotros nos cuidamos, cuidándonos también de los falsos maestros. Es una forma como también nos alentamos a crecer en la verdad, alejándonos de los falsos maestros, no teniendo comunión con ellos, manteniendo una distancia con ellos, porque quien los recibe está participando, está frenando la verdad. Ahora el apóstol Juan termina su carta con una despedida. Versículos 12 al 13. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, porque espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. En esto el apóstol Juan expresa la necesidad de decir muchas cosas más. Él dice aquí, tengo muchas cosas que decir, usted la necesidad. Hay muchísimas cosas más que podría decirlo, pero en el papel y la tinta no cupieron tantas cosas. Es aquí por lo cual muchas personas piensan, muchos maestros, buenos maestros piensan que Juan no quiso escribir todas estas cosas porque habían falsos maestros que estaban interceptando sus cartas para que no fuesen leídos por los hermanos. De esas cosas no tenemos certeza. Lo que sí es cierto es que el apóstol Juan aquí está hablando de plural, escribiros. Entonces Juan está hablando de un grupo de personas a los cuales él llama la señora elegida y a los cuales él tiene el deseo de ir a visitar. Juan el apóstol quiere visitar a una iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito de visitar a la iglesia? A la iglesia que anda en la verdad, que el gozo sea cumplido. Y esto es, hermanos, el punto, digamos así, final y el centro de esta epístola. Que el gozo del apóstol sea cumplido. Fíjense que él dice aquí, para que nuestro gozo sea el de él. Hermanos, el propósito de Juan al escribir esta carta y de su deseo de ir es poder regocijarse en que sus hijos andan en la verdad, que han recibido la verdad y que han recibido la exhortación de crecer en la verdad cada día. El hecho de que el apóstol Juan no pudiese escribir más nada, parece que él tenía en mente hacer un discurso breve, pero su intención era esta misma, alentarlos a crecer y andar en la verdad, de esa forma como lo ha dicho. Por un lado, expresándoles un regocijo por haberlos hallado andando en la verdad, rogándoles, en segundo lugar, que guardasen la verdad, que anduviesen en la verdad, pero también que se cuidaran de los falsos maestros que andaban engañando a la iglesia. Así que, hermanos, de esa misma forma también nosotros debemos recibir este llamado ahora para que nos fortalezcamos, crezcamos y nuestro gozo como creyentes sea cumplido en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Quiere el Señor que nos fortalezcamos en esto, hermanos.